¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Esta es la segunda parte del video que acabamos de subir sobre un sistema multiagente aplicado a un negocio real. En esta ocasión vamos a ver en profundidad cómo es el funcionamiento de este sistema y cómo ustedes pueden aprovecharlo para personalizarlo a sus propias necesidades. Y si quieren descargar la plantilla totalmente gratis, les dejo el enlace en la descripción de nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp, donde estamos compartiendo plantillas, recursos y clases de nuestra comunidad privada para que puedan aprender en profundidad conceptos claves que vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas. Y sin más, los dejo con el video para que puedan seguir aprendiendo. Así que dentro vídeo. Muchos de ustedes que apenas están comenzando no pueden saltar de hablar con ChatGPT a crear una empresa de desarrollo de software de agentes como servicio, y por eso el grupo de WhatsApp y por eso las preguntas que hacemos constantemente para conocer en qué punto cada uno de ustedes se encuentra y nosotros poder armar un plan de acción para cada uno de ustedes en el que puedan ir de 0 a 100, porque es muy importante el desarrollo de código y es algo que vamos a estar viendo, pero también es muy importante las automatizaciones y los agentes de IA, porque todo forma parte de un mismo sistema, porque toda empresa requiere agentes de IA, generación de contenido y también desarrollo de software. Entonces todo forma una trifecta, porque es muy importante que vean de primera mano cómo es que nosotros estamos trabajando con los clientes, que vean casos reales de uso para que ustedes puedan extrapolar a sus propias implementaciones. Entonces, ya vimos la clase pasada qué era este agente, ¿no? Y por qué era tan importante ver cada una de las partes a que ustedes puedan entender cómo poder extrapolarlo a sus necesidades. Entonces, aquí se recibe la información y ustedes, bueno, ya en la clase pasada lo vimos un poquito más cómo era el funcionamiento. ¿Cuál es el ejercicio aquí con todo esto? Es que ustedes empiecen a discernir qué es lo que sí necesitan y lo que no necesitan. Es decir, la plantilla como tal probablemente no les va a servir así, pero sí en el ejercicio de entender cómo funciona, ustedes pueden determinar, ok, mi agente, primero en esta parte de la transformación de la información, quiero que tenga recepción de audio, imágenes, receptor de PDFs para interpretar información, o solamente me interesa que sea de texto y audio. Entonces por aquí empiezan ustedes a discernir poco a poco qué es lo que necesitan. Ahora pasamos a lo que sería el agente principal. Bueno, nosotros aquí explicamos, y es muy importante aquí donde dice el prompt, en el usuario, el mensaje del usuario, realmente es una variable y lo que queremos es la recepción de la variable o de la información que el cliente, en este caso el usuario que va a consultar con el agente de WhatsApp, es la información que vamos a recibir en este espacio. Y ahora sí, muy importante, en esta parte donde dice el System Prompt o el System Message, es el rol o las instrucciones del agente, que bueno, en este momento no vamos a entrar tan en detalle, pero sí quiero que esto sirva como un ejercicio para que ustedes puedan determinar con criterio, revisar lo mismo que les digo. Yo les puedo decir copien y peguen esto tal cual, y probablemente no les va a funcionar porque es muy personalizado. Entonces revisen detenidamente cada aspecto del System Message, porque es muy importante. Les mencioné en la clase pasada, es el 80% de nuestro agente de N8N. Aquí mencionamos lo que es obviamente definir el rol, que esta parte es bastante sencilla, luego a lo que son las instrucciones iniciales. Es muy importante aquí que ustedes vayan determinando para que entiendan cómo fue la estructuración en que nosotros hicimos, digamos, este System Prompt, que es básicamente diciéndole cómo es que tiene que ejecutar cada una de las opciones. Entonces simplemente mensajes de bienvenida, ahora sí, ¿no? Entonces empieza a decir si la herramienta, cada sí es, y quiero que lo entiendan como esta parte de N8N es una condicional. Si pasa esto, entonces esto. Si la herramienta país devuelve extranjero, es decir, ya hay una primera condicionante. Si la herramienta país, vamos por acá. Entonces esto es un ejercicio de ingeniería a la inversa. Si ¿qué es este workflow de aquí? Es un agente que va a clasificar en base al número que se haya recibido, si es extranjero o no. Así de sencillo. Es un agente que clasifica. Y esta información va a ser regresada al agente padre. Entonces empiezan las condicionantes. Si la herramienta devuelve extranjero, indica al cliente. Esta técnica es React, que es precisamente decirle a la gente piensa y luego actúa, analiza y luego actúa, porque le decimos si la herramienta, si lo que piensas tiene algo, entonces actúa
indicando al cliente por su número de teléfono parece que no es de Colombia y que no se realizan envíos fuera de Colombia. Ahí está. Pregunta explícitamente, ¿aún así te gustaría continuar para obtener información de nuestros productos, etcétera? Si el cliente, otra condicionante, responde afirmativamente, sí quiero continuar, claro, perfecto, entonces responde confirmando, estupendo, dime cuál es tu nombre para conocerte mejor y empieza una interacción. Es lo que quiero que empiecen a entender. Todo esto es más como un mapa conceptual, como un diagrama de flujo de decisiones que tiene que tomar el agente plasmadas y sintetizadas en un System Prompt de alta calidad. Ahora, tareas. ¿Qué va a hacer? Acciones. Responder consultas sobre el usuario. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Utilizar la herramienta WooCommerce. Después de que pase el filtro, la primera fase, sí, esto, sí, esto, sí, esto, entonces va a utilizar otra herramienta. ¿Qué es esta de WooCommerce? Este agente va a hacer una solicitud a una base de datos. Cabe recalcar que estamos haciendo una solicitud HTTP. Entonces, ustedes bien pueden utilizar el nodo, por ejemplo, que tenemos aquí de WooCommerce, donde ustedes pueden conectarse a la base de datos de productos de un cliente o de sus clientes o de ustedes mismos. Y entonces pueden aquí hacer la actualización. ¿Qué es lo que está haciendo? Solicitudes HTTP. Al final, todas las conexiones con otras software son con estos nodos HTTP, pero N8N nos hace el favor de ponerlos a través de unos bonitos nodos que son más fáciles de ver visualmente. Y nuevamente regresamos por acá. Todo este conocimiento se requiere para poder ejecutar correctamente este tipo de agentes, este tipo de soluciones. Regresamos por acá a nuestro agente. Entonces van a ir revisando. Bien, después de esto, ¿qué es lo que hace? Consultar el tipo de producto. Ok. Y otras condicionales. Si el producto está disponible, está agotado o hay opciones de compra. Luego te pone, recuerda que el cliente tal. ¿Qué pasa si necesita aclarar una búsqueda? Si no está seguro del producto, quiere conseguir información para hacer búsqueda más precisa en la base de datos de WooCommerce. Datos como para quién es, edad, sexo, qué le gusta. Es decir, no es solamente ir y buscar la información, sino también que pueda tener la capacidad de discernir exactamente para qué público se está enfocando más a quién quiere. Poco a poco ustedes van viendo cómo todo esto forma parte de un diagrama completo. En realidad es un diagrama de flujo plasmado en instrucciones. Esa es la complejidad. Previo a este trabajo ustedes tienen que realizar bien qué es lo que va a estar haciendo. Y van a analizar recordatorio constante, recordatorio extranjero, si es de otra parte, ponemos reglas adicionales, cómo vas a responder a estas preguntas frecuentes. Y es aquí donde ahora utiliza lo que sería la base de datos, ¿no? La herramienta consultar. Entonces vamos por acá y vemos esta herramienta de consultar preguntas frecuentes, que está conectado a su vez a una base de datos vectorial. Entonces simplemente se conecta y hace la extracción de la información. Lo regresamos y este ejercicio que estamos haciendo lo van a ir haciendo ustedes para que puedan entender cómo se comporta todo este sistema. Ok, después de eso, ¿cómo es el flujo de compra? ¿Qué herramienta va a utilizar? Y van viendo cómo cada parte, cada sección es modular y asimismo complementaria. Es decir, que cada módulo tiene partes en común. Cómo utilizar las herramientas, cómo hacerlo, cómo llevarlo, cómo hacer estos primeros pasos, etcétera, etcétera. Entonces, así hasta terminar nuestro System Prompt, que les digo que si nos podemos analizar aquí cada cosa, se nos va a ir todo el día. Pero poco a poco para que ustedes lo vayan analizando. Recuerden que cada workflow va a tener un nombre. Este nombre de aquí es importante porque probablemente ustedes no va a estar vinculado su sistema multiagente. Entonces, van a tener el agente así como está y en cada hijo van a darle clic y en la parte acá donde dice workflow van a enlistarlo o van a enrutarlo con el agente hijo o el subworkflow correspondiente. Por eso es crítico en esta parte que puedan enlazar correctamente correspondiente al nombre, porque en las instrucciones le hemos referenciado que la herramienta llamada WooCommerce va a ser utilizada para esto. Entonces, si ustedes acá enrutan algo como error, pues no va a obtener los resultados que queremos. Por eso, muy importante también, una vez que carguen todos sus archivos, que los enruten correctamente y vayan ahí esquematizando paso a paso. Ahora tenemos, por ejemplo, acá otro, el que yo les comentaba del error. Acá, en los 3 puntitos que tenemos en la parte superior de nuestro workflow del agente principal, en Settings, vamos a tener este apartado de error workflow que hace una activación a este nodo o a este subworkflow para avisar, en este caso, a la administración de la empresa que ha ocurrido un error y que se requiere de la atención humana.
borré el número de destinatario y el correo por obvias cuestiones de privacidad, pero ustedes pondrían aquí, en este caso de ustedes, de su empresa o de la empresa de sus clientes, porque es muy importante determinar al final. Obviamente no se va a resolver solito el workflow, pero sí, si nosotros con criterio aquí nos va a decir, ok, ha ocurrido este error en el workflow del agente principal, por esto, y entonces ya van, como buen equipo de servicio, pues entra la plantilla ahora sí de un agente humano para que pueda responder. Luego nos vamos a otro, por ejemplo aquí de buscar clientes. Ustedes, bueno, en este caso les digo, es para que adapten también a sus necesidades. Básicamente se está conectando a un Google Sheets donde tiene enlistado todos estos clientes por nombre, teléfono, dirección, etcétera, en base a la información que quieran obtener. Cabe recalcar que esta debe ser la misma información a la que esté conectada también la de actualizar cliente o dar de alta, dependiendo de sus necesidades. Nos regresamos por acá a lo que sería el agente padre y vamos a buscar, ok, ¿cómo es que está haciendo esto? ¿Se acuerdan cuando estuvimos haciendo el ejemplo? Primero que pregunta, oye, ¿ya eres cliente? Busca en la base de datos, no, resulta que no es cliente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Otra cosa. Entonces, este diagrama de flujo, si pasa esto, ahora pasa esto. Y entonces, en base a eso, va a ejecutar cada subworkflow. Nuevamente reitero, regresamos al System Prompt y vemos por qué y cuándo manda llamar a un asesor. ¿Ok? Pues porque hay preguntas que probablemente no vaya a responder. Entonces, este subworkflow se encarga de avisar a la administración nuevamente por correo y, en este caso, a un número de WhatsApp en específico. Tenemos el que hace el registro del país, en el caso el registro del cliente de Biblias, que es justo lo que les comentaba. Aquí este es un workflow, registrar clientes, está enlazado al mismo sheet que tenemos en los otros de buscar clientes limpios. Me regreso por acá al otro, que era el de actualizar, y como ven aquí también tenemos clientes limpios. ¿Okay? Entonces ambos se dirían, oye, pero ¿por qué ponemos todo en un mismo agente? Porque es mejor subdelegar tareas, es decir, uno, en este caso no necesitamos un agente, simplemente aquí sacamos todos los datos de registro para que la gente lo pueda determinar y no tenga toda esa información, porque imagínense, era otra cosa que bueno, vamos a estar viendo, no se preocupen, sé que es mucha información, pero si nosotros le ponemos todo aquí a la gente, de por sí, imagínense la ventana de contexto con todo este sistema más el prompt del usuario, y aparte que tenga cargado toda la tabla de datos o toda la Google Sheets, imagínense el consumo de tokens y la ventana de contexto que cada vez se va a hacer más limitada. Entonces eso también es un trabajo de depuración. Entonces cada uno de estos subworkflows estén llamando a la base de datos, bueno, si es un agente que va a registrar, ¿qué? Porque va a tener la capacidad de determinar cuál es el teléfono, la identificación, el nombre de contacto, la ciudad, correo, dirección y los términos y condiciones y los aceptó. Como ven aquí, y es algo importante de mucho en el agente, en este caso, para que entiendan por qué en uno sí estamos utilizando un agente y por qué en otro no. Porque en el agente tiene la capacidad de discernir en qué campos de esta Google Sheets o de esta base de datos va a registrar la información que sea proveniente del workflow principal. Entonces, así va actualizando en comparativa a este otro que es simplemente de obtener la información proveniente de esta base de datos. Entonces, así a mismo, ¿qué es lo que tiene? Mismo ejercicio. ¿Por qué tiene este System Prompt? Porque recibe el JSON con todos los datos, incluyendo si los términos de condiciones son aceptados. Nuevamente, el mismo ejercicio. Si pasa esto, entonces haz esto. Así, un poquito más sencillo. Entonces vamos subdelegando estas tareas. Nos pasamos finalmente a que es, bueno, nada más una sola vez, que ya lo hemos visto anteriormente, que es cómo cargar esta información a nuestra base de datos de tipo RAG, que es a través de este nodo de N8N de Google Drive, ¿no? Que en este caso se carga desde un folder específico y carga la información de un archivo correspondiente. Y bueno, simplemente lo sube a través de este data loader que ya hemos visto, simplemente con el del archivo, y lo va a dividir en tantos chunks y el overlap o el sobrelapamiento para que no tenga esta pérdida de contexto entre chunks. Vimos en esta parte lo de cargar los datos de las preguntas frecuentes a nuestra base de datos, muy sencilla, porque en este caso era un archivo bastante sencillito, donde tiene pues estas preguntas frecuentes. Si preguntan por establecimientos, diles que esto. Lo que tendríamos es el último, que precisamente es parecido. Como ven, está vinculado a la misma base de datos. No es un mismo agente, son 3 agentes o 3 workflows distintos. Uno
donde busca la información para recopilar si efectivamente está o no en nuestra base de datos. Si no está, esto del sí, el diagrama de flujo, de determinar bien. Ahora, con toda esta información recopilada, voy a registrar un cliente. Y el último es actualizar el contacto, es decir, ok, en esta situación, regresamos a lo mismo, ingeniería a la inversa. ¿Qué es lo que está preguntando aquí o qué es lo que necesita nuestro agente hijo, ¿no? Eres un agente encargado de actualizar los registros de una base de datos de Google. La función recuperar los datos pasados de otro agente y usarlos para encontrar el registro y cambiarlo. Los campos pueden actualizarse, nombre de contacto, dirección, ciudad, correo electrónico y términos y condiciones. Pues en la llamada te pasarán siempre el teléfono como variable, etcétera. Tareas, importante. Tienes 4 herramientas para actualizar cada uno de ellos. Entonces, aquí incluso se podría decir que es un workflow que a su vez tiene herramientas que nosotros debemos determinar cómo utilizar cada una de ellas. ¿Qué es lo que va a hacer? Si pasa esto, entonces tienes que actualizar la parte de la dirección, de la ciudad, del correo, de términos y condiciones y de identificación. Una vez con todo esto, ya empezamos a ver cómo se comporta todo nuestro sistema multiagente en conjunto con cada una de las opciones disponibles. En cada uno de estos cuerpos con tareas específicas. Este sistema de orquestamiento es muy eficiente porque es como si un director quisiera ponerse a tocar todos los instrumentos al mismo tiempo para una gran audiencia. Lo mejor es alguien que dirija la información para cada uno de ellos y cada agente haga una acción en específico, así armando en conjunto un sistema multiagente que en base a este diagrama de flujo a la inversa vaya sabiendo qué hacer o responder en base a las necesidades de nuestro cliente. Entonces, por eso lo que les había comentado, en este caso aquí la deuda técnica es que tienen mucha tarea pendiente en base al sistema de la gente. Con esta ingeniería a la inversa van a ir determinando cómo funciona, cómo es que cada uno de estos subagentes o subcuerpos interactúan entre sí. Y bueno, ya nada más para terminar y pasar con las preguntas, pues recuerden aquí simplemente la parte de aquí hacemos una visualización previa para que prepare el mensaje en varios bloques de texto para hacerlo más humanizado, algún tiempo de espera, y bueno, si ocurre cierto tipo de error, pues avisa a la administración, si no, envía mensaje directamente al usuario y finalmente cierra la sesión, como les he mencionado en los clases de Evolution API, para evitar errores de citamiento o de que alguna información se vaya por ahí a quedar abierta. Entonces, hasta aquí nuestro sistema multiagente que iremos viendo más a detalle. Y ahora sí pasamos con las preguntas. Súper interesante lo que nos está mostrando hoy. Vi que dentro del agente orquestador en el prompt tiene instrucciones de tipo como JSON. ¿Y eso se hace con qué objetivo? ¿Qué desde el prompt? Y no por decir algo desde otro nodo. Si utilizas un nodo de código en JSON, ¿podría preguntarle al usuario qué información o recopilar esa información? Entonces, por eso la utilizamos en este caso. Se la ponemos a la gente porque es, como vimos en la clase pasada, que vaya haciendo esta pregunta-respuesta, que tenga toda la información y parsearla para poderla pasar a este agente hijo. Lo que está ayudando es a parsear la información más fácilmente para el agente hijo. Ajá, y por eso no lo ponemos en un nodo, sino en el mismo agente, ¿no? Que es el que va a recopilar esta información. Dale, muchísimas gracias. Pregunta tan rápida, Rodrigo. Todos mis agentes hijos son zero shot. ¿Tú sí has hecho algún agente hijo que puedas tú mantener una conversación con el agente hijo, o sea, compartir 3, 4 mensajes hasta que aclare exactamente lo que necesita y después regresar al agente padre? ¿O todos los agentes hijos que tienes son zero shot también? Muy buena pregunta. En este caso puntual, me parece que hay algunos que sí se consultan varias veces como para justamente tener esta información, pero normalmente, por ejemplo, como vimos aquí, el de registrar cliente, pues es zero shot, o sea, recopilar toda la información, manda el JSON y actualiza, ¿no? Entonces no hay un feedback, pero sí es posible. Yo creo que eso sería muy importante, ya estamos tocando un tema muy, muy interesante en combinar
si precisamente lo que menciona Jero de esto de Flowwise, que se pueden compartir variables, probablemente se puedan sostener una información o una conversación más fluida entre un agente padre y un agente hijo, porque aquí al no compartir variables no hay un contexto. En algunos casos pues no es necesario ponerlo porque el hijo no tiene por qué recordar, ¿no? Normalmente no es una práctica, pero sí, si va a establecer una conversación con el agente padre, tendría que guardar la interacción anterior en esta base o en esta memoria. Entonces llega a ser muy interesante, dependiendo ahí, la respuesta a la pregunta sería dependiendo qué es lo que necesites. Normalmente un agente hijo pues es para realizar una acción en específico, pero sí, oye, que si consulta algo y hay un feedback, por lo menos en este caso se me ocurre que sí pueda proveer esta información de retroalimentación con este agente, ¿no? O como lo dicen aquí con el protocolo agent to agent, bueno, esto es un poquito más complicado de implementar en N8N porque no se ha implementado como tal, solamente a través de un MCP de agent to agent con el que se pueden realizar estas conexiones multiagentes, pero es diferente porque agent to agent es para la comunicación externa de los agentes. En este caso, bueno, interna, pero no está desarrollada dentro de N8N por default. La comunicación, digamos, multiagente en N8N es a través de los subworkflows. Es así como se comparten información. Entonces, agent to agent aplica en este caso en código o para comunicarse con agentes de otros canales, ¿no? Otras plataformas. Entonces, bueno, no sé qué te parece, Daniel. Sería algo muy interesante, la verdad, de evaluar y ver en tu experiencia cómo ha sido. Sí, mira, porque tal cual como agent to agent, yo hice unas pruebas y en realidad las dejé porque me gustó el resultado, en el que configuro cierta cantidad de reintentos en la iteración de entre el agente padre y el agente hijo. Y me sucedió una peculiaridad muy bonita, que el agente padre manda el mensaje o manda la data con algún error y el agente hijo no la acepta porque tiene un backend que exige ciertas características. Regresa la respuesta al agente padre de que, oye, me falta este dato o este dato está mal configurado, y lo que me ha pasado es que hace el reintento ya con el dato cambiado. O sea, el agente hijo le da retroalimentación al padre y me corrige la información, o sea, sin que el usuario se haya enterado. Ya me ha sucedido en varias iteraciones que reintenta hasta 3 veces hasta que la data se configura como el backend le exige, y sin que el usuario se haya enterado, se compartieron hasta 3 veces información. Sería como agent to agent y fue configurando reintentos, y eso se me hizo muy interesante porque pues me ahorró, o sea, el sistema se vuelve más robusto hacia el usuario ni siquiera se enteró de que hubo alguna modificación. Lo interesante sería que el agente hijo pueda mandarle mensajes si es que tiene dudas al usuario, no tanto de nuevo al padre, porque eso me abriría muchas posibilidades a delegar tareas completas. Por eso te preguntaba si lo habías logrado o intentado, como delegarle la tarea completa. Muy interesante, Daniel, ya estás ahí en la cúspide del sistema multiagente, y efectivamente este tipo de preguntas son las que se empiezan a determinar, porque antes teníamos un agente donde las variables estaban determinadas por lo que podía hacer ese agente, pero acá en la comunicación multiagente se abre un mundo de posibilidades, porque cada uno, de hecho, precisamente es la función del agent to agent o lo que ha democratizado Google, que lo que va a permitir es, incluso con los protocolos MCPs, que son cosas diferentes, los MCPs son para las herramientas y agent to agent es para la comunicación multiagente, es que cada agente sea individual, o sea, digamos, independiente de un conjunto de multiagentes que pueda a su vez cada uno ejecutar acciones. Entonces sería muy importante verlo en N8N, yo lo dejo por ahí también a tarea. Honestamente es algo que yo por lo menos no he probado hasta este momento o no he necesitado, pero sí podemos ir revisando. Si quieres por ahí también lo vamos probando, Dani, y vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Para traerlo como siempre por aquí a todos. Sí, igual ya como comentario final y como la otra, bueno, parte de la otra pregunta que te quería hacer, Rodrigo, es yo ahorita al no poder hacer eso de que el subagente haga preguntas al usuario, lo que estoy implementando es un human in the loop dentro del agente hijo. Mi única pregunta sería, eso yo lo hago y me funciona bien con Telegram. Con Evolution API, tú sí has puesto human in the loop así con el switch de botones, aprobar, rechazar, con WhatsApp a través de Evolution. A través de Evolution API no, solamente a través de WhatsApp API oficial, pero sí hay maneras de hacerlo en Evolution API. Ahí nada más la cuestión es justamente cómo evalúas o cómo pones a la espera, ¿no? O sea que al final el workflow se ejecuta de inicio a fin, entonces tiene que haber una evaluación de determinar, ok, de Evolution API, la información que se va a preguntar ya pasó
todo o no, al final en condicionantes, y me parece que se puede configurar ahí internamente también en Evolution API. Ok, lo voy a checar. Yo veo que hay algunos nodos de tiempo de espera. ¿Para qué yo le pongo un tiempo de espera a un agente? ¿Es como para humanizar, para no decir que es muy rápido la respuesta o...? Muy buena pregunta, mi buen Ismael. Ahí hay de dos maneras. Normalmente sí, como en esta ocasión lo utilizamos para hacer, digamos, esta simulación de que es una persona escribiendo. También, de hecho, se puede utilizar muchas veces. De hecho, es una recomendación que se me olvidó decirte, Daniel, para esta cuestión de lo del Human in the Loop. Son ciertos bugs de N8N. Entonces, de repente, como que se corre todo secuencialmente y hay una parte donde hay un error que dice time out o algo así en cuestión de tiempo. Entonces, ahí se ponen unos pequeños nodos, en este caso los de wait, para, digamos, que se espere ahí y que la información se pase. Por alguna razón, es la manera, digamos, manual de resolverlos. Entonces, en esos dos casos se utiliza. Normalmente en el Human in the Loop o en alguna situación donde veas que tienes este problema en N8N del tiempo de respuesta, probablemente ahí requiere un wait o un nodo wait para poder eficientizar la comunicación del JSON. Al escucharlos a ustedes, yo me siento como la hermanita menor que está aprendiendo de todo esto, porque la verdad es que es lo que enriquece la comunidad, ¿verdad? Y les agradezco muchísimo porque me ayudaron ahí en el grupo de WhatsApp. Y Rodri, mis preguntas son: ¿cuándo yo identifico que tengo que usar Postgres o la simple memory? Porque entiendo que ambas memorias trabajan distinto. Y la segunda pregunta es: cuando se actualizan en la base de datos, vas actualizando la misma línea de la base, esa variable que la IA toma, que tú le das ahí en la estrellita para que se llene el solo, pero a veces no me funciona y a veces sí. No sé si es que tiene que definirse esa variable dentro del prompt o no es necesario, porque se supone que para eso la IA lo hace, ¿verdad? Pero esas serían mis preguntas. Primero, pasando a lo que sería la diferencia entre los tipos de memorias, aquí de hecho voy a hacer hincapié un poquito, y lo que dice aquí, esta simple memory realmente se guarda localmente, por así decirlo, en tu instancia de N8N, pero es una memoria temporal. O sea, tú cada vez que yo, por ejemplo, aquí guardé una conversación y recargo la página, se va a borrar esa memoria que tenía puesta. Entonces, al final es más como para usos prácticos, justamente en este caso la conversación que tiene con el agente padre, que pueda recordar en esa instancia, en ese momento, pero no a lo largo del tiempo. A largo tiempo es precisamente como estas, la de Postgres, realmente lo que hace es guardar la información en una base de datos que prevalecerá en el tiempo. Pero además de que prevalece en el tiempo, aquí ponemos nuevamente a otro tema muy importante, que es la ventana o la longitud de la ventana de contexto. Es decir, cuántas iteraciones, cuántas conversaciones va a recordar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Acá tú puedes poner en la de la memoria simple, en este flujo del agente padre, mientras que no se reinicie, por así decirlo, va a tener el contexto de 5 llamadas o 5 conversaciones. Pero al final de ese procesamiento se va a borrar esa memoria, es temporal. Entonces, cuando nosotros queremos algo más prevalecedor, entonces la vamos a almacenar en una memoria tipo de Postgres. Y aquí, nuevamente, ¿cuántas conversaciones o cuántas interacciones va a recordar? También cabe, como lo que le había dicho a Jero, si ponemos 1,000,000, por así decirlo, o 1000, pues no va a servir porque va a llenar la ventana de contexto. Entonces aquí entran temas muy importantes o interesantes de estos agentes de IA, que de hecho es una de las cosas que nos decía, oye, ¿y por qué no recuerda lo que hace 3 meses me dijo el usuario, ¿no? El cliente. Es ahí donde nosotros como implementadores tenemos que determinar, hay una cierta fecha de memoria, porque si no, tú tendrías que pasarle la información de todo el tiempo y en cada iteración va a ser un proceso, digamos, poco eficiente el estar recordando tanta información, cuando lo que quieres es prácticamente orientarlo a una atención al cliente. Ya otras aplicaciones requieren de soluciones más complejas, que si en una base de datos graph que pueda ir actualizando a lo largo en esa memoria del tiempo, pero son alcances distintos. Acuérdate que estos requieren de un Session ID, entonces es muy importante, porque si nosotros vemos nuevamente aquí en el agente padre, es precisamente en este JSON o este formato, como el agente hijo no tiene comunicación con el webhook, esa información no la va a recibir, entonces va a haber un problema de memoria, y es aquí donde más abajo manda también el Session ID, que es o hace match con el teléfono del cliente. Entonces es un identificador único para cada cliente, pero el agente padre, como esa información llega a través del workflow principal y el hijo lo va a necesitar, se lo manda.
Entonces eso es importante porque si no, no van a tener el match de esa memoria en conjunto, ¿me entiendes? Sí, te entiendo. Uh-huh. Entonces también depende qué tarea le vas a delegar al agente hijo y qué tarea va a tener que hacer el agente padre, ¿no? Que es al final este orquestador en este tipo de sistemas multiagentes. Ok, y con respecto a la otra duda, de que si tengo que especificar la variable en el front cuando yo le doy que Sí. se llene. Muy importante, justamente por eso también entra parte de lo del parser, de cómo enviamos la información desde el agente padre para que tenga toda la información nuestro agente hijo, es decir, toda la parte de aquí, ¿no? En este formato, ok, tiene toda la información requerida tal cual como debe ser, la variable, nombre, dirección, ciudad, correo, y así la va a recibir tal cual el agente, entonces va a poder discernir, ok, yo dónde tengo que actualizar la información, identificación, en actuar dicha información, tal. Entonces aquí también nosotros le vamos poniendo en cada una de estas para discernir, orientándolo a actualizar solo si tiene cierta información, actualizar si esto, ¿no? Entonces de alguna manera es no tanto un problema de alucinación o de que no pueda o no hacer, sino el cómo enviamos esa información. Es muy importante porque en N8N es todo transformación de información. Toda la información llega en un inicio y N8N y todo lo que hacemos es cómo vamos a transformarla, cómo vamos a leer ese archivo binario, ¿no? Esa imagen, ese texto de la gente, cómo vamos a transformarlo para que la gente tome ciertas decisiones. Es muy importante, como esto del Session ID, que nosotros determinemos nuestro agente qué información necesita. ¿Se la estamos proporcionando desde el workflow principal o le falta información para poder tomar decisiones como estas? Entonces ahí nuevamente la ingeniería a la inversa y determinar qué información necesita. Se la estoy proveyendo toda en base al final y así hacemos como aquí en el System Prompt para enviarle toda la información necesaria para que pueda actualizarlo correctamente. Ok. Creo que lo que nos está presentando aquí Rodrigo es de mucho valor porque ya es algo que a detalle y cada flujo nos está abriendo mucho la mente. También me gustaría comentarte, Rodrigo, que he estado viendo el módulo de Prompt Engineering y me ha gustado mucho. Algunas cosas que he aprendido ahí ya las estoy aplicando en mis proyectos reales. Entonces, Prompt Engineering sin duda alguna es una habilidad que tenemos que tener súper bien pulida sí o sí. Y sí, precisamente, el futuro está en los Agent as a Service. Pero yo por lo menos, en esta metodología, quiero a ver si empatizan conmigo, que también es, por ejemplo, nosotros creo que hemos estado saltando de plataforma en plataforma, ¿no? Es decir, hacemos ahora sí que un salto de fe y nos ponemos ahí a investigar día y noche hasta determinar. Entonces, así es como vamos a llegar, ¿no? Pero nosotros como guías no puede poner a que todos crucen el desierto sin una protección y sin un entrenamiento adecuado, porque algunos podrán hacer el salto y llegar, pero es nuestra responsabilidad poderlos guiar a aquellos que no puedan tomar esos saltos a través de la ingeniería inversa que nosotros hacemos para que ustedes puedan aprender realmente cómo llegar a ese fin y crear un puente en el que todos puedan cursar. Esa es nuestra responsabilidad y es lo que queremos, porque sé que algunos están avanzados y en el código hay mucho futuro, que ahorita también les diré algo más adelante, pero sí es importante porque al final somos una comunidad y todos caminamos en conjunto, no hacia un mismo objetivo porque cada uno tiene objetivos distintos, pero ahorita estamos aprendiendo en comunidad y es importante, como menciona Carmina o Ismael, que también todos nos sintamos acompañados en este aprendizaje y no de repente, sé que hemos pecado un poco de decir ya todo súper técnico y nos vamos y llegar hasta lo que es una Agent as a Service Factory, ¿no? Y empezar a monetizar y todo. Está súper bien, pero sí creo que muchos de ustedes, y por eso el feedback de la comunidad y de este grupo de WhatsApp, para conocer en qué punto se encuentran muchos de ustedes. Algunos están iniciando en N8N y todo forma parte de un conjunto de este objetivo, desde aprendizaje de qué son estas condicionales, estas variables, cómo se transforma la data, qué es un JSON, cómo podemos complementarla con otras herramientas, qué son los MCPs, el Agent to Agent, cómo todo se conjunta para crear agentes como servicio, plataformas integrales, o aún más, ¿no? Esto de la generación de imágenes, cómo potencia todo un esquema que consolida las necesidades de una empresa, porque no solamente son agentes, también es creación de contenido. Las redes sociales son precisamente eso. De mucho valor todo lo que estás aportando, Rodrigo, la verdad. Y también los consejos que da Irving y lo que van aportando entre todos es de mucha ayuda, se valora bastante. Yo quería saber si es que
con N8N y con el video ese que explicaste que lo conectabas al frontend, es posible hacer algo similar a esto. Básicamente se pone el título del cuento, se pone la categoría y todo lo que corresponde, y cuando le da a generar, se le crea un cuento. Mi idea es básicamente crear un chat donde se crea un cuento con N8N y que básicamente es para los profesores, que yo trabajo con docentes aquí en el Perú y me encargo de crear como que pequeñas cositas así de momento, y es un poco lo que tengo en mente con N8N y con el frontend de video que tú colocaste. Pero ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves difícil? ¿Cómo lo ves tú? No, de que está buenísimo, Vivo Ñamil. Pero sí tengo que decirte que en 8N se te va a hacer muy complicado. Ahí definitivamente tendrías que aplicar vibe coding. Y de hecho, te voy a ir poniendo las pistas si quieres para decirte el frontend. Puedes hacerlo en cualquiera de estas interfaces, Lovable o Bold. Pero ahí vas a tener que hacer un backend que pueda ejecutar toda esta información casi en tiempo real. Incluso te diría, de hecho ya hay ejercicios, por ahí luego me dices para compartirte un recurso de un sistema multiagente que crea todo un libro inclusive, pero es un sistema multiagentes porque hay un revisor, hay un redactor, un copywriter, el extractor de imágenes, el scrapeo de internet, etcétera, etcétera. Entonces podrías hacerlo en conjunto en N8N, pero es eso, sobre todo el esquema visual. Las herramientas que tendrías que combinar, es decir, no sé si va a meter audio y Eleven Labs, me imagino, no sé, o si simplemente van a hacer imágenes. Ahora de hecho se los voy a ir adelantando, esta API o más bien la cuestión de esto de VO3, Google está desarrollando en este caso la API para poderla implementar. Entonces, de hecho, vamos a poder hacer esos llamados para ejecutar ciertas acciones. Entonces, un sistema multiagente que mande a llamar esto para la generación y la recepción de este archivo binario, pero un poquito ahí donde veo la complejidad es que no va a ser algo estático, es decir, estas herramientas que generan este contenido es estático, y por lo que pude ver ahí, me imagino que el libro es interactivo. Esa interacción es funcionalidades de tu backend, la manera en la que va a trabajar tu sistema completo, es decir, en el frontend de esta solicitud, para no entrar en el grado tan técnico que sé que a lo mejor muchos tampoco están ahí, es simplemente esto, de tu frontend haces una acción que manda a llamar digamos a un agente o a una librería en específico que haga una cierta acción en el backend para que se traspase o haya una comunicación para que se refleje esa acción en el frontend. Entonces, sí, mi recomendación sería, si quieres hacer algo así, sería muy interesante, pero sí sería que te metieras un poquito más a vibe coding, y bueno, por ahí hay bastantes recursos. Junto con lo del MCP, creo que podrías hacer algo muy interesante por ahí que traes entre manos, Yamil. Listo, Rodrigo, muchas gracias. Muy contento con la clase y pues agradecerte mucho por el valor que le estás dando a todo, y creo que es muy gratificante para todos, Rodrigo. Muchas gracias. Me alegro que les agrade este contenido. Es precisamente por esto que comentaba con Irving. Queremos, o sea, ya realmente haciendo esta ingeniería, ¿no? De decir, bueno, al final somos implementadores, somos desarrolladores de IA, pero también tenemos una responsabilidad de educación para cada uno de ustedes que pueda tener todas las herramientas para crecer. Así que pues realmente es satisfactorio saber que les está ayudando. Vamos a tratar de compartirles todo el aprendizaje que vayamos adquiriendo de estos clientes, digamos, de estas necesidades reales del mercado, para que ustedes puedan determinar y adaptar sus desarrollos aplicados a cada uno de ellos, ¿no? Ya en base a lo real. Es de gran ayuda toda esa información que nos das, inclusive pues ahora con este workflow para identificar procesos y para mejorar procedimientos y para saber cómo se maneja cada uno de los nodos que aún no conocemos bien. Inclusive el prompt que pusiste ahí para un agente como este tan grande nos va a ayudar a mejorar mucho en la creación de mejores prompts. Tengo dos preguntas. ¿Qué paso debo seguir para planificar eficazmente un workflow en N8N? ¿Cuáles son las mejores prácticas para el diseño y la arquitectura antes de comenzar la implementación? Esa es una pregunta. Y la otra que tengo es, ¿qué elementos debo definir en la fase de planificación de un workflow de N8N en cuanto al mapeo de procesos, identificación de nodos, manejo de errores, todo ese tipo de cosas, y en qué orden abordarlos dentro del workflow? Esas dos preguntas yo creo que me darían, si ustedes podrían contestar esto dentro de la arquitectura que piensan crear para darnos a nosotros esa información, nos dan, creo que el 90% de cómo ejecutar cualquier solución para cualquier cliente. Esa sería, mejor dicho, la mayor ventaja que ustedes podrían dar, y yo creo que ninguna comunidad realmente ofrece eso, ninguna.
He pasado por algunas y no he visto ninguna que esté ofreciendo realmente estas respuestas a estas preguntas. Y realmente sería como la diferencia, la gran diferencia, más todo lo que ustedes ya dan. Se los voy a ir adelantando. La siguiente clase precisamente vamos a ver cómo estamos creando esta infraestructura o esta arquitectura, como dices, para poder darles todo este acompañamiento. Entonces, yo realmente me siento muy bien de que todo esto les esté realmente ofreciendo este valor. Entonces, créanme que es nuestro principal foco en esto, en acompañarlos y en poderlos hacer crecer. Así que muy buenas preguntas, las anotamos ya por ahí para poder tener este contexto, y precisamente es lo que quiero empezar a esquematizar de cómo darles este paso a paso para ir de 0 a 100 y que tengan todo lo necesario. De hecho, les voy adelantando en este nuevo esquema que pueda traerles un closer para cerrar ventas espectacular y que pueda traernos toda la información, porque es muy importante. Nosotros tenemos que saber de eso. Así que bueno, ya les iremos preparando, se los voy diciendo por aquí, pero espero en la siguiente semana y les voy a ir informando mucho más de qué trata todo esto. Pues bueno, chicos, ahora sí, hemos llegado aquí al final de la clase. Gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Nuestra labor aquí está. Vamos a ir adquiriendo toda esta experiencia para poderles traer este paso a paso, que ustedes puedan irse convirtiendo en unos másters de inteligencia artificial. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Excelente día a todos. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.